Les envío un saludo desde Revelación Oficial Internacional, hoy dando un homenaje desde lo más profundo de mi corazón a libro de los libros, la palabra de Dios. La palabra de Dios ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad superlativa importancia, y una de ellas es comunicar eficazmente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y la agenda de, del día a día. Esa agenda en la cual se nos presentan constantes desafíos y constantes retos, pero esa agenda eh, que tiene también unas directrices para poder nosotros salir avantes de cualquier situación y eh, poder afrontar, confrontar y enfrentar. Afrontar, confrontar y enfrentar. Eh, Uno afronta sus propias inquietudes. Uno confronta los diálogos que tiene con los más eh, eh, cercanos a su comunidad. Y uno enfrenta aquellas pruebas importantes que vienen con el diario vivir y el diario trasegar de la vida. Para ello está la palabra de Dios, para darte a ti en un justo balance lo que tú tanto necesitas. Yo te voy a decir algo. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy utilizado por Él. Y cada día más me afianzo en su palabra. ¿Sí? En su palabra. Hoy quiero rendir un homenaje a una de las versiones de la Biblia que es ninguna duda una Biblia que llega al corazón del pueblo de habla inglesa, desde el norte de Europa, pasando por Países Bajos, hacia Norteamérica y Australia, Nueva Zelanda. Esta Biblia, la cual el pueblo angloparlante tiene tanta familiaridad, es una versión que de verdad es un lujo para quienes la puedan tener, tanto en material físico, como en el material digital, ¿sí? O sea, si tú descargas la Biblia app de YouVersion, si tú descargas Biblical Gateway, si tú tienes la oportunidad de ir a una librería cristiana y adquirirla, pues yo te digo una cosa, tú vas a tener una herramienta muy importante, pero la única condición de poder leerla es poder comprender lo que se dice en la lengua inglesa. Sí, o sea, poder hablar bien inglés, sus articulaciones, sus fonemas, sus lexemas, para que tú tengas a gusto disfrutarla, ¿no? O la Biblia en paralelo. La Biblia en paralelo es aquella que te da el texto tanto en inglés como en español, ¿sí? Pues bien, este es el homenaje de Revelación Oficial Internacional para la Biblia del Rey Jacobo. La Biblia del Rey Jacobo, o versión autorizada del Rey Jacobo, en inglés King James Version, KJV, ¿sí? En el alfabeto internacional, Authorized Version AV o King James Bible de KJV, es una traducción al inglés de la Biblia. Fue publicada por primera vez en 1611
y ha tenido un enorme impacto sobre las posteriores traducciones al inglés del texto bíblico y sobre la literatura inglesa en general. Las obras de escritores famosos como John Bunyan, John Milton, Herman Melville, John Drake, William Wordsworth muestran una fuerte influencia de su léxico y sintaxis. Fue escrita en el denominado inglés moderno temprano, Early Modern English, aun cuando algunas estructuras lingüísticas y gramaticales utilizadas en ella ya sea considerada arcaicas en la época en que se publicó, además de aludir a esta versión como Biblia de 1611 en Estados Unidos, se denomina habitualmente King James Version, en tanto que en el Reino Unido se llama Authorized Version. Debe su nombre al monarca Jacobo I de Inglaterra. El texto griego utilizado por los traductores de la King James Version es llamado comúnmente Textus Receptus, el cual a su vez tuvo sus inicios a comienzos de 1500, cuando se hicieron los primeros textos griegos impresos. La Biblia Complutense era una Biblia políglota, publicada en varios volúmenes. El quinto volumen, el cual incluía el texto griego del Nuevo Testamento, fue impreso en 1514. No obstante, el texto griego de Erasmo, impreso en 1516, fue el primero en ser comercializado. Por esta razón y otras, el texto preparado por Erasmo sobrepasó el texto complutense en popularidad y ejerció la influencia más grande sobre todos los textos que surgieron durante los siglos posteriores. Después que el texto de Erasmo hubo afrontado varias revisiones, Roberto Stienen, llamado comúnmente como Stephanus, publicó ediciones sucesivas del texto griego. Sus dos primeras ediciones eran compuestos del texto de Erasmo y el texto complutense. Sin embargo, la tercera edición, 1550, estaba basada principalmente en la cuarta y quinta edición del texto de Erasmo. Esta edición, 1550, ganó una vasta aceptación en Inglaterra y para muchos es sinónimo del texto recibido. No obstante, fue hasta 1624 que la frase texto recibido en latín textus receptus fue realmente acuñada, y luego esta estuvo desde el prólogo hasta la tercera edición del texto griego publicado por Bonaventure y Abraham Elsevier. Las palabras eran como fueron escritas por Bruce Metzinger, parte de una más o menos frase casual anunciando la edición, lo que los modernos publicadores podrían llamar la propaganda. La frase alardeaba en latín de que el texto presentado era el texto que es ahora recibido por todos. Así nació la frase del textus receptus o texto recibido. En el texto publicado por los hermanos Elsevier fue tomado principalmente el texto publicado por Theodor Beza en 1565. El texto Beza mostraba su herencia del de Stephanus y finalmente del de Erasmus. Es ese texto básico común a Erasmo, Stephanus y Beza y los hermanos Elsevier, el cual reposa detrás de todas las traducciones protestantes al inglés que fueron hechas del idioma griego antes del XIX siglo, incluyendo King James Version, según la nueva enciclopedia del conocimiento religioso de Schaf Herzog. El textus receptus se resuelve en sí esencialmente en aquello de la última edición de Erasmus. Como lo decíamos antes, ninguna traducción se debe a la reverencia que muchos tienen hacia la King James Version o versión del rey Jacobo. Es más, aun cuando la King James Version
representa la traducción erudita del griego debido al texto griego que yace detrás de ella. Esta incluso es quizás algo menos merecedora de tan alta estima que algunas traducciones. Brut Messenger escribe, comillas, tan supersticiosa ha sido la reverencia otorgada al Textus Receptus que en algunos casos intentos por criticarlo o enmendarlo han sido considerados como semejantes al sacrilegio. Aun cuando su base textual sea esencialmente un puñado de manuscritos, de minúsculos manuscritos coleccionados recientemente y al azar, y en una docena de pasajes, su interpretación está sustentada por testigos griegos no conocidos. Cierro comillas. The text of the New Testament, page 106. El texto en el Nuevo Testamento, página 106. La vasta mayoría de variaciones textuales entre el Textus Receptus y textos posteriores, las cuales en gran parte eran basadas en manuscritos más antiguos que han sido descubiertos o han sido puestos a disposición solo en los últimos 150 años, no son de importancia alguna. Con frecuencia, las variantes son tales que no se distinguen en absoluto después de ser traducidas al inglés. En otros tiempos, las variantes representan el esfuerzo de algún escriba para suplentar un registro sinóptico con un detalle legítimamente provisto en el registro de algún otro sinóptico. No obstante, las variantes son más serias. Aunque mucho crédito se debe a Erasmo por haber hecho disponible realmente el texto griego, el texto que presento no era de buena calidad. La mitad de la docena de manuscritos utilizados por Erasmo eran todos de origen reciente. La mayoría, si no todos, eran del XV siglo, aun cuando dos pudieron haber estado elaborados ya en el XII siglo. Él tenía solo un manuscrito que contenía el libro del Apocalipsis y a esta le faltaba la hoja final, la cual contenía los últimos 6 versos del Apocalipsis. Para estos versos, Erasmo se volvió a la Vulgata, una traducción en latín de las Escrituras. Erasmo tradujo el latín nuevamente al griego y así para estos versos se ideó el texto griego, que en el futuro vino a ser traducido al inglés en la King James Version. Intentar descubrir el texto griego original al mirar en la traducción del latín es un poco como intentar descubrir los ingredientes exactos utilizados al hacer un pastel de chocolate alemán al probarlo. Aun cuando su suposición puede estar cerca, no será exactamente correcta. Así, algunas palabras que nunca han sido halladas en ningún manuscrito griego fueron incorporadas en el texto de Erasmo. A su vez, en el Textus Receptus y en la King James Version, por ejemplo, en Apocalipsis 22:19, en la frase Libro de la vida, en King James Version debería de ser árbol de la vida. Algunos, según todos los manuscritos griegos conocidos, en otros pasajes también, Erasmo colocó en sus textos palabras y frases halladas en la Vulgata en latín, sustentadas virtualmente por ningún manuscrito griego. Así, en Hechos 9, 5 al 6, la King James Version, heredada de la Vulgata por vía de Erasmo, las siguientes palabras: es duro para ti dar puntapiés contra las punzadas, y él, temblando atónito, dijo al Señor: ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dijo:
Debemos notar que estas palabras en efecto pertenecen legítimamente al registro de Pablo de su conversión, como es registrada por Lucas en Hechos 26, versos 14 al 15, y por lo tanto ningún error fáctico ha sido introducido en esta instancia. La anterior lectura es sacada de la wikipedia.org. Dirígete a ella para más información. Yo quiero decirte que es muy lamentable que páginas completas de internet, blogs y además lugares donde se profesa un profundo respeto por la palabra de Dios, se haga alusión a palabras tan hirientes como las nuevas traducciones de la Biblia como perversiones, ¿no? Y hay carátulas de estos escritos, ¿sí? Que toman una foto, ¿sí? De una persona eh, con un machete en la mano y con la Biblia King James Version, a quien estoy rindiendo un homenaje hoy, ¿sí? Como decir que a la Biblia se le ha pegado duro y en la cabeza, ¿sí? Duro y en la cabeza. Yo digo una cosa, para estas personas que tienen este tipo de páginas de internet y de blogs, son las palabras, son estas palabras y las vuelvo a reseñar, ¿no? Las palabras de Bruce Massinger, ¿no? Dice así: tan supersticiosa ha sido la reverencia otorgada al Textus Receptus que en algunos casos intentos por criticarlo o enmendarlo han sido considerados como semejantes a sacrilegio, aun cuando su base textual sea esencialmente un puñado de manuscritos coleccionados recientemente y al azar, y en una docena de pasajes su interpretación está sustentada por testigos griegos no conocidos. The Text of the New Testament, page 106, ¿no? El texto en el Nuevo Testamento. Yo quiero decirte a ti, si tú me escuchas en un país de lengua inglesa, hay unas preciosas palabras de Dios que están en el lenguaje dinámico. ¿Y qué es eso? Es adaptando usos y costumbres de la época en la cual se escribió, se tradujo la Biblia a nuestro lenguaje hoy, ¿no? Es como decir, ¿no? Es como decir, en vez de decir máquina imprenta, se dice máquina de plotter, ¿no? Es decir, algo, el plotter o la impresora del computador tuyo, una máquina imprenta de la antigüedad, que es lo mismo, pero con un lenguaje más moderno, ¿sí? Como por ejemplo, la Biblia, el mensaje, The Messages, ¿no? The Messages, la Biblia, el mensaje, la Contemporary English Version, la New International Version, ¿no? Son Biblias que de por sí tienen el caudal de ser, de seguir con la continuidad de la Biblia King James Version, ¿sí? Modernas traducciones de la Biblia. Tú te preguntarás y tú dirás, bueno, ¿por qué hay tantas palabras, tantas Biblias, ¿no? O sea, ¿será que es que hacen énfasis, ¿no? Unas Biblias hacen énfasis en el estudio, otras Biblias son para personal militar, haciendo énfasis en aquellos versículos donde se ejemplifica la moral del soldado
Otras Biblias son para el uso del empresario, las Biblias del liderazgo, ¿no? Donde muestran donde le hacen énfasis en ciertos versículos a la toma de decisiones. Todo esto es darte a ti un, para darte a ti un mensaje. Valora el libro que tienes. El próximo programa que tú me vas a escuchar hablar va a ser para una Biblia en español que nosotros, el pueblo judío protestante, queremos mucho. ¿Sí? La Biblia Reina Valera en sus diferentes tipos de edición. Eso es otro tipo de situación. Mira, estamos en un mundo científico, estamos en un mundo arqueológico y en un mundo antropológico vivo, ¿no? Mira, yo te puedo decir una cosa. Hasta el día de hoy, el acervo cultural, gracias a muchas, a las universidades de Gran Bretaña, de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Italia, incluso de Jerusalén y de Japón, han brindado al ser humano de hoy conocimientos muy específicos de lo que eran las épocas antiguas, ¿no? O clásicas. Y aún se están hallando vestigios en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén cada vez que hay una excavación para levantar un nuevo edificio, pues imagínate, ahí en ese mismo lugar hay un hallazgo que puede representar algo potencialmente enriquecedor para la palabra de Dios. No aumentándolo ni disminuyéndolo, sino confirmándolo, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero decirte a ti. No oigas aquellas palabras que te dicen que, por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, pues porque son muy modernas, dejan de tener credibilidad o dejan de tener como el valor aquella de la Reina Valera o de la King James Version. No, tienes que tener mucho cuidado con aquello, ¿no? Son Biblias poderosamente importantes. Lo mismo pasa con la Nueva Internacional Versión o la versión o la NBI, ¿no? Tú me dirás, esta Biblia con toda la polémica, hay un sitio en internet que realmente para mí ha sido muy enriquecedor y yo valoro el aporte de este sitio que es uno de los más radicales en puritanismo. Se llama Jesus Savior, ¿no? Jesus Savior, o sea, Jesús el Salvador. Allí tú encuentras mucha información muy importante y veraz, ¿no? Pero resulta de que estas páginas como Jesus Savior es una página que realmente se ha radicalizado al punto, ¿no? La Biblia traducción en Nueva Internacional es muy buena. Es una Biblia que yo te digo, si tú la puedes conseguir en cualquiera de sus ediciones de estudio, la Biblia del Soldado o la Biblia arqueológica, tú puedes tener una Biblia, una Biblia importante. ¿Sí? Yo quiero decirte de aquí, desde el punto de vista, judío protestante, que nosotros tenemos un poderoso espíritu que le ha dado al ser humano la inspiración para poder escribir, ¿no? Escribir acertadamente de ciertos temas, ¿no? Lastimosamente son los pastores, ¿sí? Son los pastores, son algunos líderes y son algunas personas que hacen mal uso de la palabra de Dios.
Mira, yo aquí quiero decirte con esto, con este tema algo muy importante, ¿no? Es decir, es hablarte de aquellas personas que hacen uso de la palabra de Dios para, para, eh, para las tipificaciones que Revelación Oficial Internacional ha establecido como enemigas. Yo como administrador me considero enemigo y lo declaro y lo firmo digitalmente, ¿no? De el abuso, la corrupción y la violencia. Eh, hay pastores que han abusado espiritualmente de personas. Hay, eh, hay corporaciones religiosas han utilizado la King James Version y la Reina Valera para corromper. ¿Sí? ¿Qué es corromper? Es decir, formular todo tipo de teorías y de ideologías sectarias, ¿no? Y hay personas que han utilizado la King James Version y la Reina Valera para violentar. ¿Y de qué manera, no? Pues tú ves estas personas estas personas que muy equivocadamente y tienen el juicio de Dios sobre su cabeza, han utilizado la Biblia para, para, para usufructuarse, ¿no? Como decirte, como decirte a ti, como decirte a ti, para enriquecerse, ¿no? Y eso no es de esa forma, ¿no? Mira, escuchar a una persona, ¿sí? A un pastor o una pastora decir que en el nombre de Jesucristo los billetes de dólar van a hablar, eso es una cosa muy falsa. Decir, decir decir que la gracia de Dios es como una mujer que se está mancillando en su honor, eso es una patraña, ¿no? Eh, decir y lo mismo pasa, ¿sí? Cuando se tienen ciertas actitudes con la Biblia, como por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una secta satánica, ¿sí? Una secta satánica que pisotea en uno de sus ritos la cruz, ¿sí? La cruz y pasa por encima de la Biblia, ¿m? Como por ejemplo, en las iglesias satánicas hay ritos en los cuales la persona tiene que pisar, o sea, con el pie izquierdo, o sea, con el pie izquierdo, una cruz, o tiene que, o mientras abren, ¿no? Le abren la mitad en en el Salmo 23, Salmo 51, en el Salmo 91, ¿sí? La, abren ahí, Salmo 23, ¿no? O en donde Jesucristo enseña a orar el Padre Nuestro, se paran el sacerdote o la sacerdotisa satánica y blasfeman de Dios. ¿Qué diferencia hay entre eso y una persona que entierra una Biblia, bien sea en una urna o en un cofre, o en un cofre, ¿m? O en un cofre y todas las personas, ¿no? Todas las personas que entran en ese edificio la pisotean, ¿no? Bueno, tú me dirás, bueno, hay cápsulas del tiempo, ¿no? O sea, tú me dirás, bueno, aquellas cápsulas del tiempo donde hay gente que, como por ejemplo, yo te invito a ti a hacerlo, ¿no? ¿Qué es una cápsula del tiempo? Pues tú te consigues una de esas loncheras metálicas, ¿sí? Y tú guardas lo más importante para ti para ti. Puede ser que sea como un artículo importante de ese día, ¿no? Tecnológico, la noticia de ese día, una foto de un monumento
importante, moderno, ¿sí? La Biblia puede ser, y entre otras cosas, ¿sí? Como decir, ¿no? Este es, ¿sí? O como un escrito tuyo, ¿sí? Entonces, eso es como una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, una persona la ubica en un terreno, entonces por allá otra persona en una, ¿qué te digo yo? ¿Cómo decir? En una arqueología, una arqueología desde el postmodernismo, pues desentierra eso y ve, ay, mira, aquí una lonchera, ¿de qué año es? Por allá, o sea, por allá en un año, por allá en un año, entonces, mira, esta Biblia, esta Biblia, pero a mí me parece muy delicado, esta Biblia, o este escrito, o este avance tecnológico, o este disco de música cristiana, o música de world music, ¿no? Entonces, mira, pero a mí me parece muy delicado esto, ¿no? A mí me parece muy delicado, ¿sí? Cierto tipo de situaciones con la palabra de Dios. Esto es un homenaje a la King James Version, que dice, eh, voy a leerte solamente 3 versículos, ¿sí? De lo que se llama blessed, ¿no? Las bienaventuranzas. Dicen, and saying the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled, ¿no? Qué cosas tan bonitas se escuchan, ¿no? Entonces yo quiero invitarte a ti a leer y a ser asiduo oyente de la palabra de Dios en la versión que tanto te guste. Esto es un mensaje de Revelación Oficial Internacional. Punto. Bendigo a Sion, Jerusalén, bendigo a mi patria Israel de todo corazón. Bendiciones.